Bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo su Biblia. Soy Big León. Iniciamos este año 2022 con nuestro estudio Conociendo la Doctrina Bíblica. Antes queremos agradecer su apoyo y su atención. También les pedimos que se suscriba a este canal, accione la campanita para que cada semana tenga usted las notificaciones de lo que estamos subiendo. Obséquenos un like, comparta este material con toda confianza, no hay cuestión de que tenga usted que pagar nada, y también agradecer sus comentarios que nos ayudan a mejorar. Continuamos con nuestro estudio Conociendo la Doctrina Bíblica. Dice el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La doctrina que hoy vamos a ver es la doctrina acerca del bautismo. Vamos a ver primeramente los antecedentes del bautismo en el Antiguo Testamento. Existen varias preguntas con relación al bautismo. Primeramente, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Y para quién es el bautismo? ¿Cómo es el bautismo? ¿Por qué el bautismo? ¿Y cuándo es el bautismo? El bautismo es una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó a su iglesia, y con base a esto existen varias preguntas que acabamos de decir, de expresar: qué es el bautismo, para quién, cómo, por qué y cuándo es el bautismo. A simple vista, parece que la idea del bautismo nace en el Nuevo Testamento. Sin embargo, y si estudiamos concienzudamente las Escrituras y lo hacemos de manera escrupulosa, encontraremos antecedentes del bautismo en el Antiguo Testamento, por supuesto guardando las distancias respectivas, pero considerando que en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las veces, nos habla de tipos o figuras de lo que en el Nuevo Testamento sería una realidad consumada, perfeccionada, con base a las 6 preguntas que acabamos de hacer, las 6 preguntas iniciales de esta lección. Entonces, con base a esto, hagamos un análisis. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? La primera pregunta: ¿qué es el bautismo? Es el primer paso de obediencia en la vida cristiana. Tenemos de esto del bautismo una referencia desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 12:37 y también el texto de Éxodo 14 al 16, que nos habla precisamente cómo el pueblo de Israel pasó por el medio del mar, simbolizando, lo va a ver usted más adelante, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos habla de este hecho. Bien, entonces tenemos esta referencia que dice en Éxodo 14:16, dice: y tú, refiriéndose a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Luego vemos más adelante en el libro de Hechos, capítulo 8:38, cuando aquel eunuco le aparece Felipe. Felipe le pregunta: ¿qué es lo que vas leyendo? Es el texto de Isaías. Felipe le empieza a hablar al eunuco y finalmente termina bautizándose. Dice el texto: y mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La pregunta es con respecto a aquella hecho del libro de Éxodo capítulo 14. ¿Qué habría sucedido si el pueblo de Israel no hubiera obedecido a la orden de cruzar el Mar Rojo?
Es una pregunta. Bien, ¿qué es el bautismo? Continuamos con la pregunta. Es una identificación con Cristo. La circuncisión para el pueblo de Israel era un acto de obediencia, pero también un acto de identificación de ser del pueblo de Israel, de ser pueblo elegido de Dios. Y así como el bautismo es un acto de obediencia, también es un acto de identificación. En este caso, una identificación con Cristo y la iglesia. Por supuesto, guardando su respectiva distancia con relación a la circuncisión. En el libro de Éxodo 12, 44 y versículos 48 y 51 nos dan una clara referencia a este acto con respecto a la circuncisión, que únicamente los de Israel eran circuncidados, y si alguien extranjero o fuera de la raza de Israel quería participar en el pueblo de Israel, en la creencia de Israel, tenía que circuncidarse. También vemos, dice en el texto de 12:48, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, es decir, de la Pascua, después de que hubiese sido circuncidada. Esto guarda mucha relación y se perfecciona ya en el Nuevo Testamento, porque nadie puede participar de la Santa Cena si antes esta persona no se ha identificado por medio del bautismo para poder participar así de la Santa Cena. Luego, en Éxodo 12:48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, pero ningún incircunciso comerá de ella. Esto aplica también para participar de la Santa Cena. Y termina este texto de Éxodo 12, dice, la misma ley será para el natural, es decir, para el que es de Israel, y para el extranjero que habitare entre nosotros. Vea por favor, o guarde usted este texto y verá cómo en el Nuevo Testamento se perfecciona. ¿Qué es el bautismo? Es la representación gráfica de nuestra salvación. Regresando al Antiguo Testamento, después de celebrar la Pascua en Éxodo 12, cuando pintaron los dinteles de la puerta de rojo, el acto siguiente del pueblo hebreo fue marchar hacia la tierra prometida. Literalmente era salir del pueblo de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Y lo vemos esto en el texto de Éxodo 14, 13 al 22. Es una porción de la Escritura que nos da una relación a la liberación del pueblo de Israel, quien materialmente fue sumergido dentro de las aguas de dicho mar. Estamos hablando del Mar Rojo. Ahora, todo el pueblo de Israel tuvo que transitar el lecho del mar para llegar al otro lado, cosa que indicaba que ya estaban a salvo. No por el bautismo, entienda usted bien esto, por favor, no por el bautismo, sino por la obediencia a la orden dada por Dios. ¿Cuál fue aquella orden? Bien, recuerda usted Éxodo 12 que dice, matarás un cordero, con la sangre de ese cordero tomarás un hisopo y pintarás los dinteles de tu puerta, y una vez que lo hayas hecho, entonces sí, coman del cordero y a la hora señalada salgan del pueblo de Egipto. Esto era creer en la promesa que materialmente o que se materializaría en Jesucristo años más tarde. De esto nos habla el apóstol Pablo, como lo decía hace un momento, en 1 Corintios 10, del 1 al 5. ¿Qué es el bautismo? Es el testimonio de una vida nueva. Antes de continuar con esta, quiero que usted lea, por favor, el texto de 1 Corintios 10, a que lo tiene en la pantalla. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, refiriéndose a aquellos hebreos en la época de Moisés, todos estuvieron bajo la nube
y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Es decir, que los cubrió totalmente. Ese es un prototipo del bautismo que se perfeccionaría años más adelante en el cristianismo. Entonces, continuamos con ¿qué es el bautismo? Es el testimonio de una vida nueva. Lo mismo sucede con el cristiano. Literal y materialmente tiene que pasar por las aguas bautismales para indicar que ahora emerge a una vida nueva. Y si usted lo puede leer en el texto de Romanos 6, 3 al 10, y tal vez si usted ha asistido a algún evento de bautismo en alguna iglesia cristiana, va a ver cómo es el procedimiento, donde el pastor dice al momento de bautizar a la persona, le dice sepultados con Cristo, resucitados para andar en vida nueva. Y esto lo vemos claramente en el texto de Romanos 6, como lo mencioné hace un momento. El versículo 3 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que si hemos de resucitar, vamos a resucitar a una vida nueva. La mayoría de los pastores dicen esto, sepultados con Cristo, resucitados para vida nueva. La siguiente pregunta es, ¿para qué es el bautismo? Definitivamente no es para salvación. Aquí hay muchos textos y todavía aún hay más que la salvación no es por obras. De la misma manera o de la misma forma como lo fue en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llamado a salvación y el pacto de obediencia, como lo mencioné hace un momento y que también aparece en Éxodo 12, el pacto de obediencia fue pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero. Y si alguno del pueblo elegido no hubiera obedecido, tal persona no habría sido salvada del juicio de Dios. Cosa que sucedió con aquellos egipcios que no creyeron ni tomaron en cuenta el mandato de Dios, incluyendo en este caso a Faraón. Bien, de la misma forma, hoy para ser bautizado, la persona tiene que aceptar la palabra de Dios, apropiarse de la obra de Jesucristo como aquel cordero, y el siguiente acto, como señal de obediencia, es el bautismo. Y así como el pueblo hebreo públicamente se sumergió en el Mar Rojo ante los ojos del pueblo egipcio, literalmente, cuando nos bautizamos, lo hacemos ante un grupo de testigos que presencian o que atestiguan ese acto de obediencia. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es esencial para el servicio y desarrollo espiritual. De otra manera, usted está en desobediencia. Aquí la pregunta es, ¿qué sucedería si usted decide no bautizarse? La misma pregunta para el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Qué hubiera pasado si alguien decide no cruzar el Mar Rojo? Usted tiene la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿para quién es el bautismo? Como hemos visto desde los antecedentes en el libro de Éxodo capítulo 12, el texto que leímos hace un momento de Hechos 2:41, que dice que los que creyeron, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, definitivamente el bautismo es para la persona que ha creído. Es para aquel que ha creído y confesado públicamente a Jesucristo como su Salvador. También, este requisito
era requerido en el Antiguo Testamento, como anteriormente se dijo. Solo los que confiaron en la promesa de la sangre del Cordero podían evitar el juicio de Dios y así poder cruzar el Mar Rojo. Dios, en su sabiduría, nos fue dando poco a poco el conocimiento de sus planes. Dice el texto de Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Primero, Dios nos dio todo lo concerniente a la enseñanza concerniente a la Pascua y el paso del Mar Rojo. Posteriormente, en Éxodo 29, también en Levítico 8, nos da la imagen de lo que sería el bautismo, cumpliendo aquella promesa hecha en Éxodo 19:6. Para llegar entonces a ser sacerdote, era necesario haber nacido de un linaje especial. Pero aquí viene lo interesante. Ahora, en Cristo, usted y todos los que hemos creído en Jesucristo somos de ese linaje especial. Si usted ve el texto de Éxodo 29:4, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás. Ahí está un tipo de lo que posteriormente sería el bautismo. Luego Levítico 8:6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Que estos versículos nos dan la imagen de lo que sería el bautismo en tiempos de la iglesia, cumpliendo aquella promesa entonces hecha en Éxodo 19:6, que para llegar a ser sacerdote era necesario haber nacido de un linaje especial. Como lo dije hace un momento, ahora usted y yo somos de ese linaje especial, según nos lo dice 1 de Pedro 2:9-10, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Al igual que Aarón, que fue lavado por Moisés, ahora en esa tipología ya concretada, nosotros los creyentes somos lavados por la palabra de Dios primeramente y después somos lavados en agua, concretando todo ese proceso que alguna vez Aarón realizó como un tipo de lo que habría de venir. En síntesis, podemos decir que el hebreo, aquel hebreo esclavo de Egipto, para poder pasar el Mar Rojo, debía primeramente apropiarse de la promesa y confiar en que la sangre de aquel cordero sería suficiente para no perecer. De igual manera, una vez establecido el sacerdocio, para poder participar de ese linaje que debía ser por nacimiento y en actitud de obediencia, debía ser lavado el sacerdote una vez que era consagrado a Jehová. Pero aquello fue una sombra de lo que vendría. Ahora, perfeccionada esa figura, no tenemos más que recurrir a toda esta serie de ritos y leyes y liturgias. Hoy solamente tenemos que salir de ese Egipto simbólico para nacer de nuevo a un sacerdocio mejor. Y en esa actitud de obediencia, llegar al siguiente paso que se llama bautismo, el cual solo compete a los que han depositado su confianza en el sacrificio del Cordero, en la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz. La siguiente pregunta es: ¿cómo es el bautismo? Es importante saber que la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir,
sepultar en agua, sepultar por inmersión. De otra forma, no se puede representar la sepultura o muerte al pecado. Dice el texto de Romanos 6:3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados, es decir, cubiertos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En conclusión, ningún muerto puede ser sepultado rociándole o esparciéndole un poco de tierra. ¿Imagina usted eso? Asimismo, ningún cristiano muerto con Cristo, muerto al pecado, puede ser sepultado rociándole un poquito de agua. ¿Qué hubiera pasado si Moisés solamente hubiera tomado un poco del agua del Mar Rojo y se los hubiera rociado cuando Dios mismo les dijo: crucen el mar? El simbolismo primario y perfecto es el paso del Mar Rojo. Y de aquí parte todo. Por eso el bautismo correcto es por inmersión y no por aspersión. Ahora, ¿por qué el bautismo? Porque Dios lo ordena. Así de sencillo. Éxodo 14:15 nos dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que pasen, es decir, que crucen el Mar Rojo. En una paráfrasis personal diría, Dios le dijo a Moisés: ¿por qué pides? Ya todo está arreglado, ya está todo hecho. Solo obedezcan, den el primer paso. ¿Qué se los impide? ¿Por qué el bautismo? Porque Jesús lo ordena. Usted sabe el texto de Mateo 28:19 que nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo? Porque Jesús mismo lo ejemplificó antes de comenzar su ministerio en la tierra. Usted ve el texto de Mateo 15 al 16, donde nos dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sigue la pregunta: ¿por qué el bautismo? Porque otros lo hicieron, sometiéndose así al señorío de nuestro Dios. ¿Cuándo es el bautismo? Bueno, lo bíblicamente correcto debe ser lo más pronto posible, después de aceptar a Jesucristo como Salvador, por supuesto. Esto mismo sucedió cuando el pueblo de Israel, una vez que aceptaron el pacto de Dios, aquel pacto de pintar el marco de las puertas, inmediatamente marcharon y cruzaron el Mar Rojo. La Biblia no dice que se detuvieron o que tuvieron que esperar para arreglar determinados asuntos, o que esperaron para ver frutos, o que esperaron para cumplir algunos requisitos y después cruzar el mar. La orden fue determinante en Éxodo 14:15, fue: marchen. Ya una vez que comieron del Cordero Pascual, ya una vez que creyeron en la promesa que serían salvados por medio de esa sangre, la orden de Dios fue: marchen, atraviesen el mar. Y el pueblo obedeció. Y este texto es muy parecido
al libro de Hechos 8, 36 al 39, donde aquel varón de Dios, Felipe, le dice el Espíritu Santo, júntate a ese carro y háblale. Y ahí es cuando Felipe empieza a testificar de quién hablaba el texto de Isaías que leía el eunuco. Y el eunuco dice, bien, si crees, creo, perdón. Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es decir, una vez que has reconocido a Jesucristo como tu Dios y Salvador, la pregunta es, ¿qué impide que seas bautizado? Como podemos observar, el acto del bautismo no es una idea tardía de Dios, sino que es algo que Él en su omnisciencia y soberanía ya tenía contemplado. En resumen, un resumen pequeño de lo que hemos visto. El bautismo de Moisés está citado en 1 Corintios 10, 1 y 2, donde el apóstol Pablo utiliza esta figura para indicar la experiencia de los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo y anduvieron por el desierto como un acto de obediencia. Este bautismo, en su forma incipiente, nos indica que los hijos de Israel siguieron a Moisés como su líder a través del Mar Rojo y de la nube. Sin embargo, aunque le profesaban fidelidad, esto es interesante, algunos de estos de Israel, su corazón aún lo mantenían en Egipto. Y aquí encontramos una lección. Una persona puede ser bautizada, hacer todo lo que hace cristiano, decir todo lo que dice un cristiano. Sin embargo, su corazón puede estar aún en Egipto. Luego vimos también los bautismos judaicos. De esto nos habla Hebreos 6.2, se refieren a aquellos lavamientos ceremoniales judaicos relacionados con el servicio al tabernáculo y en el templo. Los sacerdotes judaicos tenían que lavarse las manos y los pies, siendo esto una figura o sombra de lo que habría de venir. Pero todo esto fue temporal. Y fue algo que se concluyó y perfeccionó en la persona de Cristo. Ahora nosotros, una vez habiendo recibido y reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el siguiente paso es bautizarse. Ahora veremos el bautismo desde la perspectiva del Nuevo Testamento como una ordenanza. En la lección anterior, en lo que acabamos de leer, vimos de dónde viene la palabra bautismo. Vimos que viene de la palabra bautizo y también tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. En esta lección estudiaremos el bautismo desde la óptica del Nuevo Testamento como una ordenanza. La palabra ordenanza quiere decir aquello que se ordena o se manda. Y este término ha sido utilizado para describir las dos instituciones u ordenanzas dentro de la iglesia, que son el bautismo y la Santa Cena. Ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó para que su iglesia las guarde. Empezamos con el bautismo. El bautismo significa, como dice la palabra, el significado de la palabra zambullir, echar bajo el agua un cuerpo o sumergir un cuerpo o algo en algún líquido. En este caso, una persona bajo el agua. Palabra que tiene su origen en la palabra bautizo, que indica, como lo dijimos, sumergir. Su institución, hacia la institución del bautismo.
Cristo la instituyó antes de ascender al cielo. Usted lo ve en Mateo 28, 19, cuando nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Note usted el proceso y el procedimiento. Ir a las naciones, predicar el evangelio, hacer discípulos y ahora bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el esquema completo de un cristiano. El bautismo nos ha sido dado por mandato u ordenanza. Por ejemplo, Jesús se bautizó. Dice Marcos 1, 9 al 11, dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces vemos aquí en este texto de Mateo y de Marcos también ahora, cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, también Él se bautiza. El bautismo, su institución, es por un mandato expreso del Señor Jesucristo. Ya lo acabamos de ver, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos y bautícenlos. También es el ejemplo de otros. Vimos Hechos 2, 41, que los que creyeron se bautizaron y se añadieron en aquel entonces como 3,000 personas. Pero también vemos Hechos 8, el caso del eunuco. ¿Y cuál es entonces el propósito del bautismo? Bueno, simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y de nosotros, ¿sí? Ya vimos el texto de Romanos 6, del 1 al 4, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Luego vemos que cuando Cristo estuvo en la cruz, usted lo ve en Juan 19, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Cuando fue puesto en el sepulcro, dice que quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, el cual aún no había sido puesto nadie. Jesús resucitó de los muertos y nos dejó este mandato. El bautismo, su propósito también es simbolizar la muerte del creyente al pecado y su resurrección a una vida nueva en Cristo. Dice Romanos 6, 2 al 3, dice que debemos morir al pecado. Por eso dice, porque todos los que hemos sido bautizados en su muerte. Sepultados en el bautismo del viejo hombre. Por eso dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitando a una vida nueva o una nueva vida. Usted recuerda el texto de 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El propósito, continuamos, del bautismo, simbolizar la resurrección de nuestro cuerpo cuando Cristo venga por nosotros, incluyendo toda nuestra vida. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, en el momento en que somos sumergidos en el agua, así también lo seremos en la de su resurrección, cuando nos levantan del agua. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. También el bautismo representa nuestra muerte. Y también representa
nuestra resurrección. Usted recuerda Juan 11:25 cuando les dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El propósito del bautismo también no es para salvación. Ahí están los textos en los que usted puede apoyar, por supuesto que hay más, pero que nos dicen que el bautismo no es para salvación, es un acto de obediencia. Es para constituirse en miembro de la iglesia local a la iglesia que usted asiste. No podemos trabajar en obediencia plena con la iglesia si no lo hacemos como lo ha determinado quien es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Es decir, no puedo decir que estoy en obediencia si me resisto a bautizarme. Ser miembro de una iglesia local nos da derecho de voz y voto y ser participantes del crecimiento de la congregación, como participar de sus programas y su propósito. La forma del bautismo. ¿Cuál es la forma del bautismo? El bautismo, como la palabra misma lo dice, el significado mismo lo dice, bautizo, que significa sumergir, entonces el bautismo se ha de administrar por inmersión, porque es la única manera de simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Continuamos con el texto de Romanos 6. El bautismo por inmersión fue la única práctica en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor Jesucristo. Incluso nos dice que debe de haber suficiente agua. Tiene ahí usted los textos que nos hablan precisamente. Por ejemplo, Hechos 8:38, y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Se debe de descender al agua. Y mandó parar el carro, estoy leyendo Hechos 8:38, y descendieron al agua. Debe ser sepultado en agua, según nos dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Se debe de levantar y abrir y salir inmediatamente del agua. Ahí tiene usted el texto de Marcos 1:10, y luego cuando subía del agua, refiriéndose a Jesucristo, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma. Entonces, sumergir y sacar. Y el bautismo es solamente una vez, siempre y cuando éste sea de la forma que lo indica la Escritura, es decir, por inmersión y de forma trinitaria. Ahí tenemos los textos, usted los ve en su pantalla, cómo debe de ser. Su aplicación, o sea, la aplicación del bautismo. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que han sido adoptados como hijos de Dios, es decir, los que han reconocido a Jesucristo como su Dios y Salvador, los que se han puesto a cuentas con Dios, los que han reconciliado su vida con Dios, los que se han arrepentido delante de Dios y le han rogado al Señor Jesucristo que entre en sus vidas y que éstas sean cambiadas. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que reconocieron a Jesucristo como Salvador, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, es decir, hijos adoptados de Dios. Solamente también los que han aceptado la Biblia, la palabra de Dios, como única regla de fe, orden y práctica. Por eso dice el texto de Hechos 2:41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
También, ¿quiénes deben de ser bautizados? Pues los que tienen el perdón de sus pecados en virtud de la obra o de reconocer la obra de Jesucristo aplicada en sus vidas. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y solamente los que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y por tanto dejan aquella antigua manera de vivir. Dice Mateo 3, versículos 2 y versículo 6 diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Solo los que han experimentado el nuevo nacimiento también son los que pueden bautizarse. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, en este caso a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí viene algo interesante, y presta atención. No, el bautismo no es para infantes, es decir, no es para los pequeñitos, para los bebitos. ¿Por qué? Porque un niño no puede recibir, no tiene discernimiento para recibir la palabra de Dios. Aún no tiene la capacidad para creer, no está en capacidad de arrepentirse, no puede confesar públicamente a Jesucristo, es decir, reconozco a Cristo como mi Salvador. No puede ejercer su libre albedrío. Si usted lo ve en la religión popular, quienes hacen las respuestas de este bebé son los famosos padrinos. Entonces el bautismo no es para niños, ya que el bautismo es una consecuencia del ejercicio de la voluntad propia. Es una experiencia personal del hombre con Cristo, y un bebé o un niño no puede hacer ni ejercer su capacidad de decisión. Pero tampoco el bautismo es para perdón de pecados. De otra forma, la salvación sería por obras, lo cual es contrario a las Escrituras. Tan solo tengo el texto de Lucas 23, 42 y 43, cuando nos habla de aquel ladrón en la cruz. Recuerden que había dos ladrones, uno que vociferaba y blasfemaba contra Jesús, y el otro que decía, nosotros sí tenemos por qué recibir este castigo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabe qué? Este señor no se bautizó. Entonces nos dice que el bautismo no es para salvación. Hay un texto que ha causado polémica, sobre todo en el romanismo. Un texto en que estas personas sostienen la doctrina del bautismo para infantes, pero que si son honestos y siguiendo las reglas de interpretación bíblica, ellos mismos se darían cuenta de su error. Infortunadamente no lo es así. Ese texto al que me refiero es de 1 de Pedro 3, 18 al 22. Pero el texto en discusión es el versículo 21, que nos dice, el bautismo que ahora corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro en esta porción bíblica? Que el bautismo a que se refiere la Escritura no es el bautismo por agua. Aquí, en este texto, en especial de 1 de Pedro,
sino el bautismo del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que es un verdadero bautismo, y el bautismo por agua es un ritual. Por tanto, nosotros creemos que en el bautismo por agua y que el bautismo por inmersión es la forma apropiada de realizarlo. Lo importante aquí es ver que el bautismo del Espíritu Santo es el que nos introduce en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Y viendo lo que dice el apóstol Pedro, que el diluvio fue un antitipo de lo que vendría, y él mismo dice que el bautismo como tal no salva. Porque de tal forma el bautismo, es decir, el bautismo de Noé, fue un bautismo de juicio. Sin embargo, lo cierto es que Noé se salvó al obedecer y entrar al arca, pero conservando aún las inmundicias de la carne. El bautismo es una señal exterior, visible, que nos salva. Es un ritual externo y por tanto no es la forma exterior lo que salva. Únicamente es Cristo. El agua bautismal solo manifiesta un juicio que Cristo cumplió en la cruz por nosotros, en el cual, como un acto de obediencia, ahora nos sumergimos en ese sacrificio. A ese bautismo se refiere el apóstol Pedro, y como un acto de obediencia lo expresamos públicamente en el bautismo ritual por agua. Pues si hemos de resucitar con Él, entonces debemos seguir esos pasos indicados en Romanos 6, 3 al 5. El bautismo, entonces, es un símbolo externo de limpieza del pecado interior del creyente, ya que la Escritura enseña que las aguas bautismales no son para salvación. Tomar el bautismo como medio de salvación, entonces se acepta que la salvación es por obras, lo cual es totalmente contrario a las Escrituras. Otros toman el bautismo como una forma externa de circuncisión, pero tal acto de circuncisión es exclusivamente al pueblo de Israel y no es para identificación, pues Dios mismo expresa que no le importa la circuncisión exterior, sino la circuncisión del corazón. Y esto lo puede ver usted en estos textos que aparecen allí de Deuteronomio 10 y Romanos 2. En síntesis, mis amados, el bautismo debe de reunir 3 características. Debe ser a la persona idónea, es decir, al nuevo creyente. Debe ser ejecutado por la persona idónea, es decir, por el pastor. Y debe ser de la forma idónea. Esto quiere decir que debe ser ministrado de manera trinitaria, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A propósito, ¿usted ya se bautizó? Si no lo ha hecho, le sugiero que lo haga para que esté en plena comunión con nuestro Dios. Una vez más, gracias por su atención. Déjenos su comentario al correo que aparece aquí en la pantalla. Con gusto le responderemos. Y recuerde, mi estimado amigo, hermano, oyente, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Mas para que esto suceda, comparta usted también este material. Gracias y una vez más, que el Señor les bendiga.